Gracias. Buenas noches a todos. Hoy vamos a tratar un tema que además de importante es polémico. Y vamos a hablar de las consideraciones en cirugía plástica usando perfusiones intravenosas y agentes anestésicos. Y es que por eso digo que es polémico, porque la verdad es que la cirugía plástica está inmersa en una serie de mitos, de creencias y de vivencias que cada vez se nos acercan más en las redes sociales. Y esa es una de las razones o de los trasfondos por lo que las pacientes llegan cada vez con más estrés al quirófano, porque saben que es un procedimiento único, es un procedimiento por gusto en la mayoría de las veces, aunque no en todas, y que inmerso lleva un riesgo para someterse a estas cirugías, no solo quirúrgico, sino anestésico también. Esta es una de las noticias más recientes que se han publicado y esta es otra, por eso digo que es un tema inmerso en controversias. Esta es la más reciente, que es una influencer que es de aquí de Jalapa y que fue sometida a procedimientos con un cirujano esteticista y que bueno, que está siendo súper viral. Este es video, por eso es que no pude poner no quise poner el video, más bien es muy largo, pero lo pueden buscar para que se den cuenta la experiencia de una paciente al tener consecuencias de este tipo de cirugías. Por eso que todas llegan estresadas. Y siempre he dicho que en tanto no exista la máquina de los sueños, donde podamos entrar y salir, vamos a tener que seguir enfrentándonos, tanto anestesiólogos como cirujanos, a este tipo de cirugías. No podemos hacerlas a un lado, pero tampoco podemos caer del otro lado e irnos a hacer cirugías en lugares no aptos para estos procedimientos. Y es que entonces todo estos mitos, toda esta polémica en la que está inmersa la cirugía plástica nos lleva como equipo multidisciplinario, tanto al cirujano como a los anestesiólogos, a dos necesidades importantes o dos puntos importantes. Uno, limitar al mínimo los posibles riesgos. Ya de por sí, como anestesiólogos y como cirujanos, sabemos que cualquier paciente, cualquier cirugía tiene un riesgo inmerso, ya sea chica o grande, pero no hay, dice uno de mis maestros, no hay anestesias chicas ni grandes, hay anestesias y nada más. Entonces, en ese riesgo es el que tenemos que limitar para no exponer muchísimo más a los pacientes que se someten a este tipo de cirugías. Y por el otro lado, tenemos que garantizar la seguridad y la satisfacción. Y la satisfacción no solo de que si le gustó la nariz, cómo le quedó, que si le gustó la cinturita, etcétera, sino la satisfacción de salir y decir, me fue bien en la cirugía, me fue bien, aunque siempre dicen, me fue bien con este cirujano, pero en el cirujano está el equipo multidisciplinario que participó y el cirujano con el que trabajo dice, una paciente satisfecha nos trae 7 pacientes más y eso implica más trabajo e implica, por supuesto, también más ingreso económico, ¿no? Por eso es que esos son nuestros objetivos como parte del equipo multidisciplinario. Y miren que de por sí no hay algo que estudios grandes que nos puedan decir si los pacientes al término de las cirugías terminan satisfechos o no. Pero revisé este artículo que recién se publicó en la Revista Mexicana de Anestesiología, en donde exclusivamente les hacen una encuesta en el posoperatorio a los pacientes sobre todo tipo de cirugía, no solo cirugía plástica, pero una de las preguntas que les hacen es cuáles son sus mayores dudas o temores de la anestesia. Y vean cómo, y a pesar de la tecnología, a pesar de que nosotros sabemos que tanto la medicina como la anestesia y la cirugía han avanzado, han dado pasos enormes, los pacientes siguen teniendo como su mayor temor es no despertar. Y lo otro es presentar alguna secuela, tener efectos secundarios y además sentir dolor durante y en el posoperatorio. Entonces, ahora agréguenle que este tipo de cirugías, insisto, en la mayoría de las veces son por gusto, por supuesto que llegan
con mucho temor al quirófano, y es con lo que tenemos que lidiar nosotros. Otra cosa es el nivel de ansiedad, que tampoco está estipulado o hay algún documento en donde diga con cuánta ansiedad llegan a los pacientes, pero se me hizo interesante esta encuesta que publican en el Medicina Interna de México en este año, y evalúan también mediante encuestas el nivel de ansiedad preoperatoria de los pacientes que se programan a cirugía. Y aquí muestra el tipo de cirugía a la que llegan con mayor ansiedad. Y vean que por supuesto es la neurocirugía, pero dentro de eso y no muy atrás de todas las especialidades, la cirugía plástica. O sea, sí llegan igual de ansiosos y igual de temerosos. Incluso hace poquito una paciente me decía, cuídenme mucho porque tengo 2 niños, no me vaya yo a morir, ¿no? Entonces dije, espérate, no te va a pasar eso, ¿no? Entonces, esa es la ansiedad con la que llegan los pacientes a cirugía plástica. Es por eso que tenemos que tomar decisiones. Una de ellas, de las principales, es saber en qué lugar sí se puede hacer la cirugía plástica y en qué lugar no se puede hacer cirugía plástica. Y una de ellas es saber el lugar en donde, el lugar apropiado para este tipo de procedimientos. Otro, el lugar es el apropiado para donde se va a realizar la cirugía, se refiere al hospital. Es el personal, el cirujano, el anestesiólogo apropiado para este tipo de procedimientos. Y es que aquí no veo, no alcanzo a ver las diapositivas, perdón. Y es el paciente adecuado para el procedimiento y el lugar el más adecuado. Es decir, no es lo mismo que se vaya a someter, por ejemplo, una blefaro. Incluso hay cirujanos que hacen bien una blefaro en consultorio, pero no todos los pacientes están hechos para que les hagan una blefaro en un consultorio, en términos de que a lo mejor el paciente es granobeso o el paciente es diabético, es hipertenso, etcétera. A lo mejor tiene alguna comorbilidad por el que no es apto que se haga su procedimiento fuera del quirófano o en un centro de estos de cirugía ambulatoria, ¿no? Entonces aquí hay que valorar tanto el hospital, el cirujano, el anestesiólogo también, y pues, sobre todo los factores del paciente, para que nos lleve a elegir el mejor lugar para realizar el procedimiento. Y me refiero dentro de los procedimientos que no se deben de hacer como ambulatorio, entre muchas otras razones. Es uno, el paciente, por ejemplo, la duración de la cirugía, la combinación de cirugías también, pacientes con índice de masa corporal mayor de 30, etcétera, pacientes ASA3 o de más de ASA3 que tengan que realizarse cirugías plásticas, estéticas o reconstructivas. Por lo tanto, esto nos lleva a que tenemos que entender cuál es el riesgo de la cirugía plástica. Entendamos que la cirugía plástica conlleva la estética y la reconstructiva, y van de la mano. Tanto la estética conlleva algo de reconstructiva y la reconstructiva conlleva algo de estético. Y los riesgos de la cirugía no son solo el que si le quedó cicatriz o no, si se infectó, si tuvo hematomas, sino el riesgo implica también problemas de la anestesia o complicaciones propias de las cirugías, como eventos de trombos, daños nerviosos e incluso hasta muertes. Es ahí en donde tenemos que entender como anestesiólogos cuáles son las complicaciones más frecuentes que se presentan en el perioperatorio. Y si bien existe un verdadero subregistro de las complicaciones de la morbimortalidad, porque la verdad es que no, y eso pasa en todo el mundo, no reportamos todas las complicaciones que tenemos, pero a pesar de este subregistro sabemos que las principales complicaciones son las tromboembolias pulmonares o las embolias venosas también, o las embolias venosas profundas, el edema agudo pulmonar, y que además de que son si no las más frecuentes, sí las más graves, y que pueden llevar a la paciente incluso a la muerte. En esta publicación que hace el doctor Wizard, me gustó cómo cómo aborda la participación del anestesiólogo, y dice que independientemente de la técnica, cuya responsabilidad es completamente del anestesiólogo, ¿no? Se refiere a cualquier técnica, pero dentro de estas es el anestesiólogo, es el que debe adaptar muchos factores para tomar la decisión de qué técnica debe de usar o no. Y dentro de estos factores entra el conocimiento de la técnica, la experiencia de la técnica, la clínica donde se lleve a cabo la cirugía,
por supuesto también el cirujano, el tipo de cirugía y el tiempo quirúrgico que se va a llevar y, sin lugar a duda, los factores del paciente, de tal manera que el mismo doctor Wizard nos dice que actualmente debemos de borrarnos aquella premisa que en algún tiempo durante nuestra formación nos decían que la mejor anestesia es la que domine el anestesiólogo. Actualmente no. La mejor anestesia es la que mejor, la mejor anestesia es el procedimiento de anestesia que encaja mejor con cada paciente. Es decir, eso nos compromete a nosotros como anestesiólogos a que tenemos que tener conocimientos de todas las técnicas, incluida la intravenosa, y saber en quién sí se le puede hacer y en quién no, y cómo, además, cómo la podemos adaptar al tipo de procedimientos que tenemos. Y no se nos olvide que no hay ningún procedimiento menor o cirugía menor si hay una complicación. Cuando sucede alguna complicación es cuando nos ponemos a reflexionar y es cuando decimos, híjole, si no le hubiera, híjole, si le hubiera puesto, pero él hubiera, como dicen, no existe y ya pasó. Y aunque el procedimiento esté programado como un procedimiento de mínimo invasiva, por ejemplo, no sé, una lipo de mama, y en donde yo por querer innovar con la técnica de bloqueo cervical me hace una raquia masiva y termina el paciente en terapia intensiva, etcétera, es ahí en donde un procedimiento menor o que iba o que estaba programado como algo menor, se convierte, al haber una complicación mayor, se convierte en un procedimiento mayor y con fatales consecuencias, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que si vamos a hacer anestesia intravenosa con este tipo de pacientes que son un poquito especiales, entonces tenemos que tener conocimiento y experiencia para llevarlos a cabo. Y es que miren, no solo este artículo que fue sacado de la anestesia e intensive care medicine, en donde nos hablan ya sobre la importancia de la anestesia propiamente y sobre todo de la anestesia intravenosa, que por eso me gustó. Sabemos que en cirugía plástica todos son colgajos chicos, medianos, grandes o injertos y todo gira alrededor de esto, ¿no? Aunque sea incluso estético, y tenemos que cuidar junto con el cirujano, por supuesto, las complicaciones de los colgajos o de los injertos, y las complicaciones van desde isquemias primarias, secundarias, etcétera, y tienen que ver, por supuesto, con la isquemia reperfusión que tienen a la hora de implantar el colgajo o el injerto. Además que tenemos que mantener las recomendaciones que nos hacen, mantener perfusión adecuada, evitar excesivo de líquidos, evitar vasopresores, por ejemplo, mantener normotermia, analgesia, etcétera, hemoglobinas, por supuesto, arriba de 7, etcétera. Pero lo que me gustó de este artículo, que vean cómo desde aquí ya nos están recomendando, además de minimizar el tiempo de isquemia, la posibilidad de la anestesia intravenosa por los beneficios que tiene el propofol con la disminución de interleucinas, de respuesta inflamatoria, de factor de necrosis tumoral, etcétera. Y vean cómo ya existe la recomendación propia de usar TIVA para este tipo de procedimientos, que son estos que les decía, pueden ir desde colgajos, desde cierre primarios, injertos, autoinjertos, y vean la cantidad que finalmente, por eso les decía, todo está inmerso en la cantidad de colgajos, ¿no? El tamaño. Esta es una reducción mamaria. Vean, aquí está la mano del cirujano, cómo estaban las mamas. Es una chica de 17 años y vean la cantidad de mama, que casi fue, si mal no recuerdo, cerca de 900 gramos de cada mama, ¿no? Entonces, este es un gran colgajo que se queda y que tenemos que procurar contribuir para evitar complicaciones. Este es otro, es un abdomino plastía, y vean también el tamaño del colgajo y cómo podemos coadyuvar para mejorar la perfusión de estos colgajos. Y vean cómo en ese mismo tema, en este otro artículo, nos hablan sobre las diferencias entre la anestesia intravenosa y la anestesia por inhalación, nada más que aquí nos hablan de las cirugías por cáncer, que son, ya saben, cirugías cuando hacen radical de cuello y demás. Entonces, lo único que hicieron fueron a ver cuántas cirugías se hicieron con TIVA, cuántas cirugías se hicieron con inhalación, y dentro de las diferencias lo que observaron fueron como complicación
las complicaciones principalmente pulmonares. Y entonces vean cómo del grupo de TIVA sí hubo complicaciones pulmonares, pero hubo una diferencia significativa con aquellos que les dieron halogenados, casi más del doble de pacientes que se complicaron con TIVA se complicaron con anestesia inhalatoria, ¿no? Y también concluyen que les va mejor a los pacientes que se les da anestesia intravenosa. Otro tema que siempre es controversia porque antes y desde también es un mito que la anestesia intravenosa es más cara. Y yo creo que sí era más cara, pero cuando en las épocas del Diprivan, en el que solamente había como competencia únicamente el Propofol, o cuando surgió el diprifusor y que solamente aceptaba las jeringas que eran exclusivamente de Diprivan. Entonces sí, era carísimo hacer este tipo de anestesia. Hoy, con toda la gama de marcas de Propofol que tenemos, podemos darnos cuenta que es incluso más barata, aunque desde el punto de vista económico no hay un estudio prospectivo hecho en quirófano que nos demuestre que existe, que es más barata la anestesia intravenosa, pero encontré esta evaluación en una revista de economía en donde hacen un estudio que es como un simulador, es decir, que hacen, ellos calculan en Estados Unidos cuánto cuesta por minuto o por hora, cuánto cuesta el darle propofol a un paciente, cuánto cuesta darle gas, y le llaman el que si no sucede un evento, cuánto le habría costado para saber si hubo ahorro en el costo de tal o cual evento. Y toman en cuenta la inducción, la inducción del medicamento, de la cirugía, el mantenimiento con qué se hizo y el comportamiento en el posoperatorio, sobre todo si hubiese tenido los pacientes náusea y vómito o si no hubiesen tenido. Y entonces, de las principales diferencias que ellos observaron es que la incidencia de náusea y vómito es mucho menor, como ya lo sabemos, con el propofol, que con la anestesia intravenosa, que hay una diferencia en pesos y en dólares, por supuesto, para el paciente. Y concluyen finalmente, aunque es un estudio muy largo y muy difícil de entender, pero ellos concluyen que el TIVA es una estrategia económicamente dominante y nos mencionan que cuando una intervención es clínicamente superior y ahorra costos, los que les decía, lo que se van a ahorrar principalmente en este estudio mencionan que se ahorran tanto lo de para la náusea y el vómito, medicamentos analgésicos y se ahorran tiempo en la unidad de cuidados posanestésicos. Entonces dice, con todo eso que se ahorran, con eso se observa una reducción de costos para el paciente. Incluso hasta ponen números en dólares y en el estudio que hicieron mencionan que se asoció una reducción de los casos de náusea y vómito en el posoperatorio y menor tiempo en la unidad de cuidados posanestésicos. Y por supuesto, una disminución simultánea de los costos en Estados Unidos. Entonces, vean, con esto y además en la práctica, personalmente les puedo decir que he visto una disminución importante en cuanto a costos para el paciente, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de anestesia es la mejor para los pacientes que se someten a cirugía plástica? ¿Es mejor el gas o es mejor la TIVA? Yo creo que actualmente les puedo decir que la mejor anestesia es la que no le agrega riesgos al paciente, porque ya dijimos que ya de por sí tiene un riesgo la cirugía, el paciente, el factor cirujano, el factor anestesia, el factor clínico. Y si todavía eso le agregamos mayor riesgo, pues entonces sucede el clásico evento del queso suizo, ¿no? Factor, 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 y entonces conlleva a resultados trágicos. ¿Qué tenemos que hacer? Evitar tromboembolias, evitar gas, que es lo que nos dicen en estas publicaciones, evitar el bloqueador neuromuscular en la medida que se pueda, si se puede hasta evitar intubación y hasta evitar la ventilación. Todo esto nos lleva a beneficios específicamente en la cirugía plástica. Y es que vean cómo, por supuesto, es más fácil el darle anestesia general a una paciente, por ejemplo, que la van a someter a liposucción. Pero en estos factores que en esta gráfica que el doctor Wizard compara el tipo de anestesia con las complicaciones posibles, vean cómo aquí nos dicen cuál es más factible que tengan complicaciones o cuál incrementa el riesgo, ¿no? Y vean cómo, por ejemplo, incrementa la anestesia general, incrementa más el sangrado que una sedación, la tromboembolia
se incrementa, es más alta con la anestesia general que una epidural, que una espinal, que una combinada. La toxicidad por anestésicos, bueno, es remoto el que si se da sedación o anestesia general, etcétera. La hipoxia es más frecuente con la anestesia general que con otras técnicas. Las dificultades técnicas, bueno, depende del operador. Los desórdenes cognitivos, que también está dentro de las complicaciones, y los delirios son más frecuentes con la anestesia general que con otro tipo, y el costo es mucho más alto con la anestesia general que con cualquier otro. Entonces, si entablamos una comunicación adecuada con el cirujano y nos ponemos de acuerdo entre que si infiltra a la paciente, y a lo mejor no es necesario que yo le tenga que intubar, porque para intubar tengo que usar un bloqueador neuromuscular. Si puedo llevar a cabo esa interacción y esa comunicación y ponernos de acuerdo, creo que los resultados son mucho más benéficos para la paciente y para todos, ¿no? Porque el resultado es mucho mejor tan solo con el hecho de evitar en una anestesia general para una cirugía tan complicada, tan riesgosa exclusivamente para esta complicación como son las liposucciones, ¿no? Etcétera. La otra cosa bonita que tiene la cirugía plástica es que existe una gran cantidad de diversidad de pacientes. Esta es la semana pasada, si mal no recuerdo, es un paciente que operamos para un paladar, perdón, un labio, una fisura de labio. Es un bebé de 6 meses que lo manejé con remifentanil, guiado por simulador, y con Ilibel, que es esta maravilla de modelo farmacocinético, que tengo el gusto de tenerlo, y que, bueno, me ha marcado un panorama tremendo, porque con él puedo manejar pacientes hasta 100 años, ¿no? Desde 1 hasta 100 años. Entonces, todos con su monitoreo. Aquí está cerrado el halogenado y aquí está el resultado, que se suma el resultado quirúrgico con el resultado anestésico. Y ahí vieron que de ahí, de hecho, directo se lo pasé a la mamá, le pasé al niño, y bueno, cuando se lo di en mano, bueno, casi me agradeció y me abrazaba de que le entregué a su niño interno, ¿no? Es una de las grandes ventajas. Aquí vamos a ver otro procedimiento que también realizo, que es una femenina de 52 años para abdomino, lipo e implantes. La gran ventaja que tiene la anestesia intravenosa es que se puede llevar de un tipo de anestesia a otro. Por ejemplo, aquí le puse un bloqueo peridural, empezaron en decúbito ventral, y como tiene el bloqueo, pero iban a trabajar zonas de liposucción en espalda alta, entonces para eso fue que usé la sedación de Dexme más Propofol. No le puse opioide porque tiene el bloqueo, ¿no? Entonces, entonces, ahí está. Y una vez que ya se voltea la paciente, aquí estaban las concentraciones, el Propo 1, la Dexme en punto 3. Aquí no se pudo voltear por completo porque estaba bloqueada, pero las ventajas de la anestesia intravenosa es que puedo incluso hasta hacer una emersión y volver a retomar y volver a tomar las concentraciones que tenía antes de llevar a cabo el cambio de posición de las pacientes. Y una vez que, ahora sí, ahí está cerrado, aquí tengo ya cargado el REMI, pero cuando empiezan con la colocación de implantes, entonces cambio la técnica de una sedación a una anestesia general con intubación. Aquí ya están los implantes y aquí ya está el REMI. Vean cómo subo concentraciones tanto del Propofol, pero aquí bajo la concentración de la Dexme, vean, muy bajita, porque ya tengo como base el remifentanil. Y aquí se ve claramente vean, ahorita lo vemos más, tengo una diapositiva con imagen, cómo se ve el cambio en el set line de una sedación a una anestesia general o viceversa. Aquí se ven las concentraciones, los totales de Propofol, por ejemplo, para estas cirugías fueron más de 5 horas y fueron 1090 de miligramos de Propofol. O sea, si se fijan, tampoco es tanto para el tiempo y para la paciente que se llevó a cabo la cirugía. Y vean, esto es lo que les decía, estas son 2 pacientes diferentes. Una fue que empecé con general y terminé con sedación, y la otra que fue esta que les acabo de mostrar, que empecé con sedación y la pasé
a anestesia general. Entonces vean cómo se ven en el SedLine, que es por lo que me gusta el tener todo el monitoreo y el ANI también para saber cómo moverme, si puedo bajar mis concentraciones, si puedo subirme. No necesito a esta paciente, si yo la hubiera llevado, por ejemplo, todas estas horas con anestesia general, que era lo más fácil y menos estrés, pero conlleva a llevarla, lo que les decía, a mayor número de complicaciones. Y esta es otra paciente también, que esta es para una lipoinyección. Esta es la que les digo, sí hago con pura sedación, pero en las soluciones que infiltra el cirujano le agrega lidocaína, por supuesto. Y aquí las sedaciones las hago con fentanil, con TCI, con Dexme, esta la hice con Dexme, TCI, y con Propofol TCI también. Entonces, vean cómo con el Fenta, la gran ventaja a la hora de hacer la sinergia con el Fenta, Dexme y Propo, me permite llevarlas por una evolución rápida. Ella se pasó solita a la cama e inmediatamente cuando llegan a su habitación lo primero que hacen es tomar líquidos para evitar todos los líquidos intravenosos de más y evitar con ello el edema pulmonar. Y entonces, ¿de qué otra manera podemos contribuir para mejorar los resultados de este tipo de cirugía? Vean este estudio, que aunque está hecho en ratitas, pero la verdad es que a mí me encantó. Es un estudio en donde ven la sobrevida de los colgajos, toman ratitas, les hacen un colgajo grande, vean todo lo que hacen toda la espalda de la ratita, y lo único que hacen a la hora de ponerles el colgajo es ponerles Dexme en concentraciones altas, Dexme en concentraciones bajas y un grupo control. Y les van tomando angiografías por rayos X con el tiempo y van viendo, vean qué bonita se ve aquí el grupo control, donde se ven, casi no se marcan los vasos, pero en el grupo de Dexme, incluso con concentraciones bajas, ya se ve una gran se llenan por completo un poquito más los vasos, pero vean con la Dexme a concentraciones altas qué bonito se marca la angiografía. Entonces, después por supuesto, de que se hace el colgajo y se va haciendo con tiempos estos controles. Entonces, a partir de que yo vi este artículo, a todos los pacientes que se les sometan a cirugía plástica, les pongo dexmedetomidina, ya sea en baja o concentraciones más altas, dependiendo el tipo de cirugía, y con eso, bueno, pongo mi granito de arena para que el colgajo del cirujano se vaya o tenga mejores resultados, ¿no? Aunque sabemos nosotros como anestesiólogos que ellos se llevan las palmas, pero bueno, mi conciencia está tranquila y sé que contribuye. ¿De qué manera puedo evitar las complicaciones o contribuir a eso? Pues una bien fácil es agregando dexmedetomidina todo y propofol. Y conjunto sumo los beneficios farmacológicos, los beneficios farmacológicos de la dexmedetomidina y del propofol, y los beneficios cinéticos, que es lo que quería decirlos, el trasfondo de cómo actúan disminuyendo la respuesta inflamatoria sistémica. Y si quiero mejorar en la recuperación del paciente y contribuir a que tenga menor tiempo en la unidad de cuidados posanestésicos y hacer cada día más cirugías ambulatorias, bueno, entonces tengo que usar anestesia intravenosa y agregar además el neuromonitoreo. Y si quiero contribuir en la satisfacción de tener menos efectos secundarios y menor costo, entonces la anestesia intravenosa es una muy buena opción. Entonces, y la pregunta de los $60,000, ¿es tiempo de abandonar la anestesia inhalatoria? Pues más bien yo me iría con la segunda pregunta. Más bien los agentes inhalatorios son indispensables y entonces vean cómo en esta publicación, esta carta editorial que se publicó el año pasado, nos dicen, bueno, lo que pasa que la anestesia regional como la anestesia intravenosa es tan efectiva como los agentes inhalatorios o incluso hasta más efectiva, ¿no? Entonces, a lo mejor no es el tiempo todavía de abandonarlos por completo, porque ahorita con la era del COVID nos dimos cuenta cómo fue un boom de las perfusiones y nos quedamos sin propofoles y teníamos que abrirle a los vaporizadores porque ya no había propofol en nuestros hospitales. A lo mejor no como tal abandonarlo, pero sí considerar irlo usando lo menos posible para evitar complicaciones de todo tipo, ¿no? Entonces,
¿Es segura la anestesia intravenosa para este tipo de cirugías? Es segura, pero la podemos hacer más todavía si hacemos cada vez más procedimientos con la ventilación espontánea, si evitamos el gas, si procuramos tener o mejorar la ventilación con la cara boca arriba, aunque esto lo entrecomillaría yo, y facilitamos o favorecemos que la paciente pueda mover sus extremidades de forma pronta, que equivaldría a la deambulación temprana, para que evite la éstasis sanguínea y evitar, por supuesto, los eventos de tromboembolia en este tipo de cirugías, ¿no? Otra pregunta que se hace frecuentemente es que, bueno, ok, pero son cirugías muy largas, son 5 horas, 6 horas, me han tocado hasta de 9 horas procedimientos de cirugía plástica y el síndrome de infusión de propofol. Y la verdad es que, ¿con qué está asociado este síndrome? Con 3 factores de riesgo que se publican en este artículo, que es el que conjunta el mayor número de pacientes que se corroboró síndrome de infusión de propofol y en la que llegan a la conclusión de que cuáles son los factores. La acumulación de dosis en concentraciones muy altas de propofol se puede favorecer el uso, el síndrome de infusión por propofol en pacientes obesos, sobre todo si no se toma en cuenta hacer la corrección del peso y el uso de vasopresores, ¿no? Nada más que la mayoría de estos pacientes estuvieron en una terapia intensiva, estuvieron por muchas horas, eran pacientes con peso, con sobrepeso o pacientes grandes obesos, y entonces las concentraciones eran tan altas y eran basadas o calculadas con el peso total o pesos muy altos que hacían que repercutiera a nivel cardiopulmonar a los pacientes y la necesidad de utilizar vasopresores, de tal forma que al final y hacer toda la estadística dijeron a ver cuáles son los factores que se conjuntan para el síndrome de infusión por propofol, pues es la acumulación de dosis, la obesidad y los vasopresores, ¿no? Pero yo creo que si se hubiera hecho un cálculo en estos pacientes diferente y se le hubiera agregado algún coadyuvante para bajar las concentraciones de propofol, creo que se hubiera evitado las muertes que aquí se reportan y este síndrome. Entonces, ya para concluir, ¿por qué anestesia intravenosa en las pacientes para cirugía plástica? Porque cada vez se suman más los procedimientos y ahora le van a hacer la lipo, más la lipectomía, más los implantes, más el Bichat, más la RITI, etcétera. Cada vez se suman más. Entonces, esto nos permite poder llevar, la anestesia intravenosa nos permite poder llevar desde una anestesia local a una anestesia regional, a una sedación consciente, una anestesia intubada o una anestesia general, pero a lo mejor con mascarilla laríngea, etcétera. Tiene esta factibilidad de poder llevarla hacia donde nosotros querramos y con ello contribuir y evitar las complicaciones de ya de por sí inmersos en el tipo de procedimientos y en el tipo de anestesias. Y ya por último, hasta aquí la plática, pero por último les voy a compartir un video en donde el cirujano plástico con el que trabajo les expone las razones por las que él ha visto, o lo que ha visto en estos años que llevo trabajando con él, sobre usar la anestesia intravenosa. Y aquí se los dejo. Uno. Buenas tardes. Soy el doctor Contreras, cirujano plástico. Trabajamos en el Hospital Ángeles Jalapa. Me invitó la doctora a participar en algún comentario sobre la anestesia intravenosa activa. Tenemos aproximadamente 8 años operando cirugía estética y reconstructiva con anestesia intravenosa. A veces la ha combinado la doctora con local sedación y en otras ocasiones bloqueo peridural y anestesia intravenosa. Tengo trabajando en la cirugía plástica 30 años y aproximadamente 20 años o más trabajamos con gas y me tocó ver la transición entre el gas y la anestesia intravenosa. Sí, en lo clínico he visto un cambio radical. El primer cambio que vimos aquí desde el punto de vista administrativo es que bajaron los costos en un 30% aproximadamente.
Es más barato operar con sedación que con gas. Por otro lado, hemos visto que la recuperación de los pacientes es mejor. A mí me tocó todos los tipos de gases que había en aquella época para operar y a veces los pacientes despertaban hasta las 24 horas. Con la anestesia intravenosa con la TIVA, la recuperación prácticamente ha sido inmediata. Por otro lado, también quiero comentarles que tenemos la experiencia de que los pacientes despiertan muy contentos. De hecho, muchísimos dicen que se quieren volver a operar. Estado de ánimo es muy agradable y pues hemos visto que es un cambio radical entre el gas y la anestesia intravenosa. Muchas gracias, estoy a sus órdenes.